Mis hermanos, tengan buen día, buenas tardes. Me da mucho gusto de saludarles. Rosalío Lerma, en la iglesia Manada Pequeña, Los Ángeles, California. En este día, para nosotros, un día de ayuno. Primeramente, doy gracias a mi Dios que me permite estar en la iglesia, sano, contento, libre, queriendo compartir con ustedes un pequeño mensaje, una anécdota. Y para empezar quiero hacer una oración pequeña y quiero empezar a leerles también algunos textos, así que por el límite de tiempo que tengo voy a empezar rapidito. Voy a tratar de no pararme tanto. Oramos si gustan ustedes conmigo en donde quiera que esté, en su casa. Bueno, bendito Dios y Padre amado, muchas gracias por el día que me das, que me permites, y por el privilegio, Señor, de estar en tu casa, casa de oración. Te doy gracias por este día que hemos visto tu gloria, Señor, tu amor, tu misericordia desde muy temprano. Lo que vengo a hacer a tu casa, Dios, que sea de bendición para los que están oyendo y que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado. Pido que respaldes, que me ayudes, que me esfuerces, que pongas gracia y que lleve bendición más la palabra que se va a hablar. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, mi Dios, y a ti toda la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Amén. Como decía, me sucedieron dos cosas, dos anécdotas. Quiero compartirlas breves, pero primero quiero leer la palabra de Dios. Y si gustan acompañarme en el libro el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1 y en el verso 5. Empiezo a leer la palabra de Dios. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran avanzados de días. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías, y viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te parirá un hijo. Y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él como el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada de días. Y respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y aquí que estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo.
Más abajito, la misma experiencia de María. En el verso también, capítulo 1 y del verso 26, que es más abajito, dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, y el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó de sus palabras y pensaba: ¿qué salutación fue esta? Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por la cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes a ella, que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Hasta ahí. El suceso, dos cosas que me sucedieron en estos días, unos días ya. Esta fue la respuesta que yo recibí, porque en donde vivo, mi esposa y yo manejamos el edificio, y tengo un inquilino judío que se queja mucho del señor que vive en el segundo piso arriba sobre él. Y se queja y se queja y se queja, y hasta que un día empecé a platicar ya más a fondo con él, nos fuimos conociendo, y le dije que yo era cristiano, nos hicimos medio amigos, platicábamos, hablábamos de Dios. A él le encantó que yo le hablara de la Biblia. Le dije: tus escrituras son las mismas que yo leo, es lo mismo. Nos gozamos, pero al pasar del tiempo siguió quejándose del vecino que vive arriba en su apartamento. Y una vez yo le dije a él: tú conoces las escrituras, y el primer mandamiento es amarás porque solo hay un Dios, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo veía que su rostro se alegraba, que alguien estuviera hablando de lo que él ya sabía. Y le dije: y el segundo mandamiento es similar, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo: sí, como que quería más. Y le dije: ese muchacho que vive arriba, del que te quejas, ¿le has hablado? Dijo: no. Pues ese muchacho también se quejaba, decía que él era como homosexual. Una vez me pidió que llamara a migración, y le dije: ¿sabes qué? Ese muchacho es tu prójimo. Y tú sabes que las escrituras dicen que vas a amar a tu prójimo. El hombre cambió de semblante, sacudió la cabeza varias veces, se dio vuelta ahí en su sala y caminaba y no, decía que no, y caminaba, y no le cabía en su cabeza que ese hombre que le molestaba, haciéndole ruido, era su prójimo, y que él tenía que amarlo, según las escrituras. Y hasta que paró y me dijo: es que no puedo, me dijo, no puedo. Y así se quedó.
La otra fue cuando yo estaba leyendo esta escritura, cuando el ángel se le aparece a María y María le dice, ¿y cómo va a hacer esto si no conozco varón? Pero antes aquí la Biblia dice que ella estaba casada, que estaba desposada con un varón que se llamaba José. Y dije, ¿cómo está ya casada y no está con su esposo? ¿Y por qué dice que no conoce varón? Y también en estos días llegó una pareja de judíos que se iban a casar. Rentaron un apartamento, se casaron, pero el hombre se quedó en el apartamento y la mujer no llegó a la casa, al apartamento que había rentado, sino hasta días después, póngale una semana o 5 días, 6 días. Y la costumbre de ellos es que cuando se casan estos judíos, no se va a la casa del esposo, se tardan unos días. Pienso yo, con la respuesta que yo le preguntaba a Dios, que esto es lo que pasaba con María. Estaban casados, pero no vivían juntos todavía. Esa fue mi respuesta. Leyendo vi cómo el ángel Gabriel le dice a Zacarías, por cuanto no creíste a mis palabras, vas a estar mudo hasta que esto acontezca. Casi un año. Mudo por no creerle a Dios. La respuesta que María le da al mismo ángel Gabriel, le dice, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Suena a la misma respuesta que Zacarías, pero el ángel Gabriel, la presencia de Dios, puede ver los corazones y puede saber si está mintiendo o qué está diciendo. Si creyó o no creyó. Pero María sí creyó al ángel y le dijo, ahí en el verso 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra, y el ángel partió de ella. No quedó muda como Zacarías, porque ella sí creyó. Hermano, qué delicado esto, porque Zacarías, siendo un siervo de Dios por años, estando sirviendo en la casa de Dios por años, y cuando se le aparece el ángel de Dios, no le cree. Está para mí demasiado contradictorio que alguien esté sirviéndole a Dios, esté sirviendo, ministrando, y cuando Dios le dice algo, no le cree. Y yo veo esto en la iglesia, en muchas iglesias donde he estado. Oigo que la gente muchas veces no le cree a Dios. Y veo que, aunque sea un siervo, y mire el ejemplo de María, no dice que era una sierva de Dios que se pasaba en el templo. Era una mujer sencilla, la que Dios escogió para que su cuerpo fuese usado y naciese Jesús, nuestro Señor y Salvador. Me acordé también del primer rey de Israel, Saúl. Este rey, Dios lo llegó a amar. El profeta Samuel lo ungió, pero tampoco obedeció a Dios. Hizo todo lo contrario. Cuando se vio que no había respuesta de Dios, él quiso hacer el trabajo del profeta y le fue muy mal. Cuando no había respuesta de Dios, consultó hechiceros
Y muchas veces hay gente que tiene conocimiento de Dios y como no tiene respuesta a lo que quiere, hoy aquí en donde quiera hay psíquicos que le leen la mano, le dicen su futuro, son brujos. El horóscopo, brujería. ¿Quién conoce el futuro? Solamente Dios conoce el futuro. No hay nadie más que sepa el futuro. Y gloria a Dios porque nuestro futuro está en las manos de Dios. Podemos confiar y podemos creer esta palabra porque esta palabra la dejó Dios como nuestra guianza y con tantos ejemplos que vemos aquí como los que acabamos de leer, para que nos edifiquemos y que sigamos en nuestro asunto buscando de Dios, aunque la iglesia esté cerrada. Dios, el cielo, no se ha cerrado. La presencia de Dios sigue siendo la misma en donde quiera que estemos. Aunque sean reyes, siervos de Dios, y no creerle a Dios. Y esta mujer, María, sí le creyó a Dios. Fue usada porque dijo, hágase como tú quieras. Un ejemplo de que cómo debe de ser nuestra respuesta cuando Dios nos hable, de decirle, Señor, yo quiero esto, quiero lo otro, pero no me das o no me respondes, tal vez porque no me conviene o tú sabes que es lo mejor para mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía, porque me iría mal si me das todo lo que yo quiero. Entonces es mejor ser bien informado de qué es lo que quiere Dios de nosotros. Para eso está la Biblia. Aquí dice qué es lo que Dios espera de nosotros, cuáles son nuestras obligaciones como cristiano, como hijo de Dios, para la iglesia, para nuestra casa, para nuestra familia, para esta ciudad, para esta nación. Me llama mucho la atención también un grupo de jóvenes que sí le creyó a Dios. Porque en el libro también de Lucas, si me acompañan ahí en el capítulo 10 y en el versículo 1, dice, y después de estas cosas designó el Señor aún otros 70, a los cuales envió de dos en dos delante de sí, a toda la ciudad y lugar a donde él había de venir. Apartó 70 hermanos y los mandó de dos en dos. Ahí en el verso 17 dice la Biblia, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire qué bello saber que esto quedó escrito y no quedó escrito nomás para los 70. Hoy en nuestra iglesia, en donde Dios me trajo aquí, en donde yo aprendí y vi que aquí venía gente enferma, necesitada, así como yo venía también. Y veía que se le oraba a gente y ahí veía gente que entraba con dolores, entraba poseída con tantas cosas, pero yo vi que la gente salía bien, la gente que quería obedecer, la gente que ponía atención, la gente que necesitaba, porque cuando uno está necesitado, lo que digan, eso hace uno. Si va a la clínica o al doctor, al hospital, le dice, tome esto, eso se lo toma. Si el doctor le dice, tiene esto, eso le cree al doctor y dice, sí, tengo esto. El doctor dice que tengo esto y tengo esto. Y tomes estas pastillas y se las toma
Hasta pone despertador para tomárselas a tiempo. Pero a Dios muchas veces no creemos. Oímos mensajes, hemos oído mensajes por años, y mucha gente no obedecemos en cosas. Seguimos en lo mismo. Y decía hermano Lalito, cuando la palabra no se obedece, eso es religión. Está viviendo una religión. No sirve, no va a ningún lado. La gente que no quiere obedecer aquí en la iglesia nos viene a hacer cortocircuito con los que sí queremos obedecer. Pero miren lo más bello, aparte de que Jesucristo les da potestad, o sea, Dios mismo dándole potestad sobre las serpientes, sobre los escorpiones, son tipos de demonios, de espíritus, y sobre toda fuerza del enemigo. Preguntó un día alguien, ¿y quién es su enemigo? Aquí en la iglesia dijo, mi abuelita. No, ese no es nuestro enemigo. Otros dijeron, mi suegra. No, la suegra tampoco es nuestro enemigo. Gracias a Dios por mi suegra. Yo sí quiero a mi suegra. Y no porque esté lejos, porque también vivió conmigo. Mire lo más bello y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, después de que da potestad. Porque cuando yo vine aquí y vi que sanaban, yo quise, yo deseé. Dios puso algo en mi corazón que yo anhelaba practicar lo que estaba leyendo. Y dijo en el verso 20, Lucas capítulo 10, mas no os gocéis de esto, que los espíritus se sujetan. Antes gozaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Mi nombre está escrito en los cielos, el suyo también. Voy a leer un texto porque ya me quedan unos 2 minutitos. En el libro primero de Samuel, capítulo 15 y verso 22. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Gloria a Dios, porque eso lo hemos podido vivir, testificar. Éxodo 15, verso 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Gloria a Dios. Esta palabra que hemos oído y que usted acaba de oír, esta palabra la hemos puesto por obra, le hemos creído a Dios, por eso estamos bendecidos, estamos sanos, somos libres para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Resta decirle, hermano, este resto del año va a estar bien difícil, no es profecía. El año pasado yo prediqué y me acuerdo que en 2 ocasiones dije, ¿qué va a hacer? Porque un día la iglesia va a estar cerrada. No sé si se acuerdan. Y pasó, era de Dios, que algo iba a pasar. Yo veo las señales de que este resto de año va a ser muy atribulado. Bueno, va a haber de todo. Pero el que habita bajo la sombra del Omnipotente está seguro. Nosotros en la mano de Dios estamos seguros. Si obedecemos atentamente, si ponemos atención, Dios nos da la autoridad sobre nuestros enemigos y sobre toda fuerza. Nada nos va a pasar. Pido que Dios nos bendiga
Que no nada más esto, sino que siga escudriñando para que Dios siga bendiciendo. Aunque hay mucha gente que sí lo obedece. Hay mucha gente de Dios que tal vez este mensaje no todo es para usted, pero hay alguien que le va a servir. Y más de uno ha recibido la palabra de Dios para que disfrute de las bendiciones que Dios da. Padre bendito, muchas gracias yo te doy por estos momentos que me has dado. Levanto mis manos en agradecimiento, Dios, por tus bendiciones, tus misericordias, pero sobre todo por tu amor. Y bendigo a tu pueblo, Dios, en donde quiera que esté. Los cubro con la sangre de Cristo. Y pido que la unción de tu Espíritu Santo, Dios, que sobre sus cabezas caiga ese fuego, ese calorcito, esa bendición, Señor, para que sientan el deseo de buscarte con más diligencia. Ayúdanos para que así sea. Mi alma te alaba y te bendice, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos.